Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo está? Con frío. ¿Con frío? Sí, obvio, un clásico. Vamos a esperar unos minutitos y empezamos. Ya. Vamos a empezar entonces. Habíamos quedado la clase anterior en todo lo que sería la vulneración a los derechos humanos y al Estado de Derecho durante la dictadura militar. Y habíamos hablado también de cómo esta dictadura de Augusto Pinochet empezó como a generar las bases de lo que sería el modelo económico neoliberal que se implanta y se implementa durante esta dictadura a partir de el primer año de golpe de Estado, que sería 1973, y esto genera entonces lo que sería una transformación radical en lo que sería la estructura económica y social del país, ¿ya? Yo les mencionaba que Chile es el laboratorio de lo que sería este experimento de nuevo modelo económico neoliberal. Y bueno, este está inspirado en lo que sería la idea del liberalismo económico y diseñado con el asesoramiento de economistas conocidos como los Chicago Boys, que eran profesionales que estudiaban en la Universidad de Chicago en Estados Unidos bajo la influencia de Milton Friedman, y este modelo buscaba entonces reestructurar todo lo que sería la economía
junto con los principios de lo que sería el libre mercado, la privatización y la reducción del Estado dentro de las decisiones que se toman también dentro de todo este ámbito económico. En ese caso, entonces, Chile cambia completamente su modelo económico, considerando que en todas las dictaduras militares que se vivieron en Latinoamérica tenían los mismos como indicios de que tenían como esta polarización política, crisis económica, que entre comillas justificaban entonces que se hiciera un cambio dentro del modelo, que fue el modelo EASY, que era un modelo por sustitución de importaciones, que yo les mencionaba que ese modelo básicamente quería nacionalizar todo lo que serían los productos hechos aquí en Chile. Y junto con ello, entonces, el modelo EASY empieza a decaer porque hay una dependencia extrema de lo que sería importar la maquinaria del extranjero. ¿Ya? Entonces, como que en ese caso, en los 70 colapsa lo que sería este modelo EASY, y junto con ello se da este contexto de la dictadura y el cambio dentro de todos los ámbitos político, económico, social, cultural dentro de nuestro país con este golpe de Estado. ¿Qué es lo que sucede con la transformación de lo que sería el rol del Estado y la disminución del gasto social? Porque obviamente habíamos visto que este sistema neoliberal obviamente buscaba mejorar la economía, el tema de la inflación, pero generó desempleo y junto con ello también eh, como que disminuyó las garantías de los contratos de las personas que trabajaban. Y junto con ello también el rol del Estado disminuye porque la idea es privatizar también todo como todo lo que se pudiera, que quedara en manos de empresas o quedara en manos de extranjeros. Y uno de los pilares fundamentales entonces de este modelo neoliberal es la reducción del papel del Estado dentro de todo lo que estamos mencionando. El Estado pasa a ser subsidiario, solamente se limitaba a regular como lo mínimo que podía, como lo necesario, y actuar de forma de un actor activo en la producción y distribución de bienes y servicios que antes era así el Estado, y entonces pasa a ser como la intervención mínima que debía ser, ya como las políticas que se implementan en este periodo, que alguien quiere ingresar en Nacho. Nacho. Aquí está. Ya. Lo que le estoy mencionando es como la conclusión de lo que habíamos visto en la clase anterior. Ya, en cuanto a ello, la idea es reducir el gasto público, que eran las políticas que se empezaron a implementar con este modelo, que era política de austeridad, que se implementan para reducir como el gasto en áreas claves como salud, educación y seguridad social. Y esto afecta entonces sectores más vulnerables de la población, porque todos estos servicios pasan a ser privatizados. Entonces genera una especie de como traba en el acceso a lo que sería poder tener una buena salud o educación. Hay una desregularización y flexibilización del mercado laboral, que ahí yo les mencionaba que hay reformas laborales que flexibilizaron lo que serían estas leyes laborales y se reduce entonces la protección a los trabajadores, ¿ya? En ese caso, entonces, como yo les mencionaba, habían disminución como de lo que sería el fuerte en los contratos y ahí entonces genera una vulneración a los derechos laborales que se habían implementado por todo lo que había pasado con el capitalismo y todo esto con la revolución industrial, que el proletariado salió a luchar por sus derechos laborales y bueno, en este nuevo sistema económico volvieron a reducir entonces la protección de las personas que trabajaban. Como consecuencias, en corto plazo, esta reducción del gasto social genera una precarización de los servicios públicos, sobre todo lo que sería la salud y la educación, y a largo plazo entonces genera lo que vemos en la actualidad, que sería desigualdades sociales que se amplían, y porque los accesos a estos servicios se convirtió en un privilegio para las personas que podían pagar por estos servicios privatizados, mientras que las personas que no podían quedaban marginalizadas, ¿ya? Cris, ¿quiere entrar igual? Cris. Entonces, en ese caso,
Eso es lo que se hizo como primera medida apenas se empezó a implementar este modelo neoliberal, que después fue acatado en otros países de Latinoamérica y llegó hasta Estados Unidos. Hasta ahí. ¿Estamos bien con lo que habíamos visto en la clase anterior del sistema neoliberal? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Me imagino que dijo. Ya. Entonces, seguimos avanzando en lo que sería lo que estamos viendo. Yo le había dicho esto del voto, que no sé si se acuerdan, no sé si lo vimos con ustedes, pero en todo este periodo que se vivió de dictadura, eh, y considerando que a final de año vamos a volver a tener elecciones presidenciales, yo le mostraba cómo eran los votos antes. Ya el plebiscito sobre esta nueva constitución del 80 que se implementa y se empieza a generar en lo que sería este proceso de dictadura, en donde cuando uno iba a votar, esta era la papeleta. Si se pueden ver aquí hay una estrellita como indicando sí y el no como un círculo gris, para decidir si queríamos o no esta nueva constitución en nuestro país. Y en cuanto a lo que sería el régimen de Augusto Pinochet, aquí se posiciona como este voto para ver si Pinochet era como el presidente, para defender lo que sería al gobierno de Chile. Y aquí obviamente tenemos un voto similar a lo que habíamos estado viendo antes, que sería como el sí, votar por la bandera de Chile, y el no votar por un rectángulo gris. ¿Qué otro plebiscito tenemos en dictadura? Que este plebiscito de presidente de la República, de que si queríamos que fuese Augusto Pinochet, y bueno, este ya era como un poco más sencillo, este plebiscito. Y bueno, tenemos esto también que era similar a lo que sucedió en el 2022. Ya estos votos yo lo había buscado para mostrarles como el contexto que estábamos viviendo en Chile. Philip, espera, déjenme que ingresa Philip. Aquí está. Ya. Entonces, eso en cuanto a lo que habíamos estado viendo de todo este contexto a nivel nacional. Y ahora vamos a ver lo que sería el neoliberalismo en nuestro país, porque hay que entender que este nuevo modelo económico empezó a generar cambios bastante bruscos en Chile, sobre todo con lo que serían las privatizaciones. Ya las privatizaciones es un problema hasta el día de hoy, privatización de la salud, de la educación, bueno, y también de algunos recursos que tenemos, las carreteras, por ejemplo, que están privatizadas, el agua. Eh, el cobre se está salvando, pero actualmente se va a volver a hablar con Estados Unidos por el tema de los aranceles, y eso ya es más contemporáneo. Así que vamos a ver esto con relación a lo que sería el neoliberalismo en Chile y cómo afecta también y genera consecuencias hasta nuestra actualidad. Nosotros fuimos el laboratorio neoliberal del mundo. Las protestas por la desigualdad en Chile no son algo espontáneo. Si regresamos en la historia, encontraremos una dictadura, un grupo de economistas y hasta las TIE.
Vamos de nuevo, vamos de nuevo. No sé qué onda, como que justo el Se quedó video, pegado. sí, como el video más importante, se quedó. Ya, vamos a ver si ahora lo reproduce. Espérenme. Qué loco. Espérenme. Tu. Se bugueó Canva, creo. Ya. Ya, a ver. Nosotros fuimos el laboratorio neoliberal del mundo. Las protestas por la desigualdad en Chile no son algo espontáneo. Si regresamos en la historia, encontraremos una dictadura, un grupo de economistas y hasta la CIA. Chile es considerado como el laboratorio neoliberal del mundo, porque durante la dictadura de Augusto Pinochet fue uno de los primeros países en el que se aplicaron las políticas económicas de Milton Friedman, gurú del neoliberalismo. Esto le ganó a Chile el título de milagro económico, pero no todos los chilenos están de acuerdo. Queremos que cambie este sistema capitalista, un sistema enfermo y que tiene a la gente agonizando. La clave de este experimento son los Chicago Boys, un grupo de estudiantes chilenos becados por el gobierno de Estados Unidos entre 1957 y 1970 para estudiar posgrados de economía en la Universidad de Chicago, la cuna del neoliberalismo. Ahí aprendieron del mismísimo Friedman. El neoliberalismo es un modelo político capitalista que cree en el libre mercado. Eso significa que mientras menos se involucren los gobiernos con la economía, mejor. Así, sin la participación del Estado, el mercado se puede regular solo. Uno de los resultados... privatizan todo. Exacto. Pero regresemos a los Chicago Boys. Antes del golpe de estado de Pinochet en 1973, los Chicago Boys escribieron El Ladrillo, un documento de más de 500 páginas que detallaba un plan económico neoliberal para Chile post-Salvador Allende. La CIA estuvo implicada en la preparación de este plan. Después del golpe de estado, la Junta Militar usó El Ladrillo como su guía económica, y los Chicago Boys participaron activamente en el gabinete de Pinochet. Ellos y sus alumnos siguen participando hasta hoy en la vida política y económica de Chile. Ya. Vamos a ver lo que sería los Chicago Boys también, porque me parece interesante cómo se muestra lo que sería como implementación del modelo económico que en nuestro país la idea era básicamente generar como profesionales, entre comillas, que estudiaran en Estados Unidos y trajeran entonces este modelo económico que se estaba generando en la Universidad de Chicago. Mientras dejo ingresar. Las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca.
Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys. Suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. Me siento aquí. Gracias. Muchas gracias. En los años 50 y 60... Chile como el alumno aventajado de un modelo y quizás su visión más salvaje, documentando aún más lo que acabamos de ver con esas imágenes tan elocuentes, Dr. Feil. ¿Por qué esta doctrina del shock logra ser aplicada en nuestro país y de qué forma? ¿Cuáles fueron los métodos? Mira, lo primero uno tiene que señalar que llegado 1973 el país estaba en una guerra fría, donde se enfrentaba también el modelo comunista revolucionario bajo la vía democrática de Salvador Allende versus, por otro lado, todo lo que es el capitalismo despiadado que se logró instaurar. Pero uno tiene que señalar en ese sentido, aparte de ese contexto, que siempre hay que decirlo porque no se entiende, esto no fue un resultado gratuito, sino que fue el resultado de la lucha entre estos dos, este mundo bipolar. Pero uno tiene que señalar evidentemente, como se señalaba ahí, el apoyo de Estados Unidos a través de la CIA en todo lo que fue la intervención militar, el golpe militar, es un hecho de la causa. Es decir, no iba a dejar Estados Unidos de alguna forma a un país de alguna forma tercermundista como Chile que pasara bajo el predominio de este modelo de comunismo, socialismo revolucionario de Allende, pero que llegó al poder por vía democrática. Única vez en el mundo. Siempre recuerdo eso porque eso habla de la complejidad de Chile. Chile es un país que va a marcar la pauta para hoy y para el futuro, pero esos son rasgos de una complejidad. Es decir, se llegó al poder no por la revolución, sino que por las urnas, sea lo que sea como haya sido, los 3/3 y toda la cosa, pero se llegó democráticamente. Entonces, es relevante observar eso en el sentido de que, claro, se impone el modelo en gran medida con la fuerza militar, Ignacio,
con la fuerza militar y con todo lo que fue el régimen de Pinochet, con sus detenidos desaparecidos y con todo lo que fue precisamente, ¿qué es lo que sucede? El ejército no... No sé realmente qué está pasando con los videos. Qué miedo. Pero, ¿ah? Se pegan. Sí, no sé qué onda, qué está sucediendo. Pero aquí lo importante de lo que estamos revisando es que básicamente estamos haciendo como este contraste igual en los recursos de información que nos entregan, porque por ejemplo, este recurso que estamos viendo ahora último, este video, es de la televisión, ya como la televisión, por ejemplo, nos entrega información y el video anterior fue como hecho como estos videos como de YouTube, ya, y cómo nos expresan entonces lo que se vivió. En los dos videos, lo importante es mencionar que obviamente está este suceso de que claramente en Chile se implementó este modelo económico. Chile fue este laboratorio, como les decía yo, del sistema neoliberal y generó entonces que la brecha de desigualdad fuera mucho más grande. Si ya sabíamos que con este proceso de la Revolución Francesa y el avance del capitalismo se habían generado desigualdades sociales importantes en cuanto a lo que sería la fuerza del trabajo y la clase como proletaria y la clase alta, la oligarquía, la burguesía, con este modelo económico se ve estas desigualdades mucho más profundas. Ya hay quienes por un lado pueden acceder a estos recursos privatizados y otras personas que hasta el día de hoy no pueden acceder a esto y están en listas de esperas como interminables dentro de lo que sería, por ejemplo, la salud y nunca pueden obtener entonces su tratamiento, su operación y todo eso. Por eso es sumamente importante que estemos como visualizando lo que sucedió en dictadura con lo que serían entonces las repercusiones directas de nuestra actualidad. Y junto con ello también, aparte de este modelo económico, también en dictadura se cambió el sistema político. Y como vimos, había un voto de que sí se quería o no tener entonces esta constitución. Y obviamente con todo lo que habíamos estado viendo y de lo que sabemos de la represión, de las torturas, desapariciones, secuestro y todo eso, la gente obviamente iba a votar con miedo. Ya no era un sistema democrático tampoco, que digamos así. Entonces, obviamente la constitución del 80 logra instaurarse en nuestro país y en esa constitución se reafirma todo lo que hemos estado hablando del modelo económico, porque obviamente dentro de la constitución se ponen como estos artículos en donde, ¿ven? Eso estaba hablando de la lista de espera. Que estaba diciendo, ya, que la constitución básicamente se plasma lo que estamos viendo con el modelo neoliberal, ya, o sea, si privatizamos tenemos como expresamente la constitución lo que se puede y lo que no se puede hacer en ese caso de la economía. Ya, entonces, en esta carta magna, por decirlo así, tenemos entonces el libre albedrío de este modelo neoliberal. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con lo que estamos viendo. Sí, no, sí. Deditos para arriba, deditos para abajo. Ya. Está todo bien entonces. No sé si este video no se pegará, pero la dictadura en Chile, a comparación de otras dictaduras que se viven en Latinoamérica, que lo estamos viendo en full en segundo medio, tiene a la cabecilla siempre a Augusto Pinochet. Ya en ese sentido tenemos comparaciones con otra dictadura en donde como que se van cambiando los roles
Y sabemos que Pinochet se autoproclama como el presidente de la República en este contexto, y por eso muchas personas le dicen presidente o le dicen gobierno, ya, porque obviamente dentro de estos parámetros de lo que sería la dictadura, ellos podían hacer lo que quisieran. Si Pinochet decía que era el rey de Chile, bueno, eso iba a ser ley en donde él fuese, bueno, el rey en ese caso. Él es el representante entonces de lo que sería toda esta dictadura, y obviamente él sabía todo lo que se estaba haciendo. En full estábamos viendo lo que sería la dictadura de Paraguay, que es la última que vimos, que ahí es donde se genera todo el movimiento, todo como la educación, entre comillas, de cómo se tenían que hacer estas torturas. Ahí se estaba generando lo que sería el Plan Cóndor, de cómo se iba en cada país así o sí a detener a las personas. Si no se hacía en Chile, se iba a hacer en otro lado. Y bueno, Pinochet, según él, nunca ha mandado a matar a nadie, así. Entonces, en ese caso de la violación sistemática de los derechos humanos, tenemos y debemos saber que él era el cabecilla. Entonces, es como si ustedes, en la casa la mamá siempre sabe dónde están todos y todo lo que está pasando, ¿cierto? Sería raro que una mamá dijera así como, no, yo no sé qué pasó con esto. Entonces, lo mismo estábamos viendo con el contexto social y político, y en cuanto a lo económico es lo que vamos a ver a continuación, que no se puede separar completamente de lo político, porque mientras se estaba reprimiendo a la gente, la economía se estaba despidiendo a personas y se estaba generando esta brecha también. Ya es sumamente importante que entendamos que todos estos sucesos están pasando en el mismo. El día 11 de septiembre del año 1973, las fuerzas militares chilenas tomaron por asalto la capital, Santiago. Los soldados derrocaron al presidente electo Salvador Allende, y el hombre tras el golpe fue el general Augusto Pinochet. Pinochet fue lo más parecido que tuvo Chile a Franco o Mussolini. Lo realmente sorprendente es que, a pesar de que los dictadores europeos han pasado a la historia como líderes despreciables, hoy en día Pinochet es visto por muchos como un auténtico héroe. Un 36% de los chilenos cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de estado que lideró Pinochet. Y la pregunta que os estaréis haciendo, ¿cómo un dictador fascista ha podido mantener tan buena imagen entre su sociedad? La respuesta, amigos, está en la economía. Cuando Pinochet llegó al poder, Chile era una tierra en ruinas, un país carcomido por la inflación, la pobreza y el socialismo. Sin embargo, en tan solo unos años pasó a ser la principal locomotora económica de Sudamérica. Este hecho ha pasado a la historia como el milagro económico chileno, y que, a pesar de ser fascista en origen, Pinochet acabó aplicando medidas liberales para la economía chilena, de forma bastante similar a las de Milei, auspiciadas nada menos que por el mismísimo Milton Friedman. Y la pregunta, amigos, que ahora nos hacemos para este vídeo es: ¿en qué consistió el milagro económico de Chile? ¿Por qué hasta su llegada el país era tan pobre? ¿Y qué papel jugaron los liberales como Milton Friedman? Hoy, en Visual Economic, os lo contamos. Y por cierto, si te gusta este canal, si eres un gran seguidor, y no solo eso, sino que además te gusta la divulgación económica, política o financiera, tengo algo que anunciarte. Buscamos al nuevo miembro de la Visual Factory. Como ya sabéis, cada vez publicamos más vídeos, creamos nuevos contenidos y trabajamos constantemente. Que le guste y apoye este proyecto es lo mejor. Buscamos a alguien apasionado por los temas que tratamos, que le guste. ¿Qué fue lo que motivó su golpe de estado? Pues la primera respuesta tiene nombres y apellidos: Salvador Allende, uno de los grandes nombres del socialismo americano. Si hubiera un paseo de la fama de la izquierda latinoamericana, ocuparía un puesto de lujo frente al Che Guevara o Fidel Castro. Allende era un médico de formación, pero político de carrera, miembro del Congreso durante 25 años y, a diferencia de otros socialistas, fue elegido democráticamente en 1970. Y os preguntaréis, ¿cuál era su objetivo? Pues el de siempre: aplicar un socialismo a la chilena. Su gobierno se embarcó en una agenda ambiciosa, nacionalizó la industria del cobre, los bancos, la industria eléctrica, redistribuyó las tierras. Vamos, en tan solo unos años el sector público absorbió al privado. Las empresas del Estado llegaron a tener más peso que las privadas en casi todos los sectores de la economía. Y no solo eso, otro de los objetivos, la principal promesa electoral de Allende, fue subir los salarios, y vaya que sí lo cumplió. Los sueldos de los trabajadores públicos y las transferencias a la seguridad social se dispararon en más de 5 puntos porcentuales del PIB. Todo parecía maravilloso, el sueño socialista se estaba cumpliendo. El problema es que
Nada es gratis. Primero, con la mala gestión pública típica del socialismo, las empresas nacionalizadas empezaron a perder más dinero que un inversor de Lehman Brothers. Tras ello, la productividad de los principales sectores económicos se desplomó. Pero es que, por otra parte, los costes se dispararon. Ya, no sé, Canva yo creo que hoy me está odiando. Pero si se dan cuenta, en ese caso de lo que sería Allende, todo lo que estaba haciendo en este contexto estaba con relación a estas demandas sociales que se estaban dando en este contexto previo de la cuestión social. ¿Se acuerdan lo que es la cuestión social, cierto? Sí, deditos para arriba, deditos para abajo. Sí, dice Lisander. ¿Alguien que no le quede claro lo que sería la cuestión social? A mí más o menos. Más o menos, pero ¿qué no le cuadra? Dígame. Sí, a mí tampoco me No sé, cuadra mucho. sí, la gran mayoría. Ay, no escuché al Basti, pero sí a la Mariana. ¿Qué dijo Basti? Que no toda la mayoría de las cosas que hablaron no me cuadra mucho, la verdad. ¿Qué no le cuadra en específico? A ver. No sé, profe, no recuerdo, tendría que ver el video de nuevo. Ya, es que la cuestión social es un proceso que se vivió en nuestro país, porque todo esto está como en una cadena, como que no podemos sacar un suceso histórico sin entender los anteriores. Sí, Lisander ahí me... Ya. Lo que sucede, todo esto, como les digo yo, es un suceso en cadena. Tenemos que entender que cuando explotó lo que sería la revolución industrial, se generó en Chile un movimiento importante de las personas de lo que sería el campo a la ciudad, como dice Lisander, en ese caso buscando oportunidades para trabajar. Ya entonces estamos volviendo mucho atrás en el tiempo. La revolución industrial se da en este contexto del siglo XVIII hasta el siglo XIX, donde tenemos como todo este periodo como de economía liberal, ya en donde el Estado no intervenía tanto y como que había una libertad completa dentro de la economía. En ese caso, entonces, las personas migraron en Chile y en varias partes del mundo de lo que sería el campo a la ciudad, porque obviamente en este contexto las personas no les alcanzaba a vivir con lo que sería el sistema de la hacienda, en donde trabajaban en el campo, pero el campo no era de ellos, era de los terratenientes, y ahí entonces como que convivían en una especie media rara de trabajo, y entonces las personas migran para poder tener empleo y poder ganar como un sueldo. ¿Qué sucede con ello? Es que las personas no solamente viajaba como el trabajador o la trabajadora, viajaba toda la familia. Y en ese caso, de lo que sería la fábrica, la industria, se generaron muchas desigualdades. En este periodo, de esto de la industrialización en Chile, que obviamente la industrialización no se vivió como lo que sería Inglaterra, había muchas condiciones insalubres de lo que sería el trabajo, ya las condiciones laborales. Entonces las personas, en este caso, surge la clase proletaria, que es el trabajo, o sea, la mano de obra de esta industria, y van a empezar a manifestar entonces sus demandas, que sería como mejores condiciones laborales, reducir las horas en el sentido de, no sé, de trabajar 17 horas a trabajar 10, por ejemplo. Junto con ello también la idea es que se regularizara lo que sería estas condiciones dentro de lo que se llama el contrato. Mariana, ¿quería decir algo? ¿No? Ya. La idea es que hubiese un contrato en donde se pusiera como todo este reglamento de que ya, la persona trabaja de tal a tal, tiene, no sé, un día libre, porque antes no habían días libres, no habían vacaciones ni nada, entonces todas estas condiciones que se estaban dando en el caso de la industria, en la minería, lo que sería la fábrica y todo eso, genera que haya un descontento social.
todo esto antes de que Allende llegara al poder. Por eso le digo yo que hay que entender como todo lo que sería el espectro de el origen como de todo lo que iba a suceder después. Con esto de estas demandas sociales que no solamente eran del proletariado, también venían de los campesinos, que los campesinos buscaban, por ejemplo, que haya una regularización de lo que sería las tierras. Dígame, Basti. ¿Basti levantó la mano? Sí. Dígame. Ya entendí. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese caso, ¿Mariana entendió igual lo que serían las condiciones previas? Ya. Estas condiciones previas y todo este sistema como de que no había educación, no había salud, va a llevar que los gobiernos de turno vayan haciendo reformas. Y esta reforma, obviamente, en el caso de Frei, que venía antes de Allende, yo les mencionaba que eran bastante tenues, porque obviamente estaba este contexto de Guerra Fría, en donde obviamente si pasábamos como el límite de lo que sería el socialismo, obviamente Estados Unidos iba a atacar, porque como yo les mencionaba, estaba lo que sería la revolución cubana, y obviamente Estados Unidos no quería que se repitiese esto y que como que toda Latinoamérica empezara como a ser comunista, ¿ya? Porque no le era su región, ya por decirlo así, es como siempre se dice el patio de atrás de Estados Unidos somos Latinoamérica, y no quería que llegara este bloque comunista entonces y no se acercara a Estados Unidos. Y lo que sucede entonces es que el gobierno anterior a Allende fue bastante tibio con estas reformas. Pero después llegó Allende y empezamos a ver lo que sería lo que nos mostraba este video, de que Allende empezó, claro, a mejorar lo que serían los empleos, a generar una reforma agraria que sí acatara como las demandas sociales del proletario, o sea, del campesinado. En cuanto al proletariado empezaron a generarse a nivel nacional también lo que serían estas regularizaciones, tanto en el trabajo como también en lo que sería en los periodos de maternidad también. Ya, todo esto estaba sucediendo en el mismo momento, por eso le digo yo que hay que entender como todo lo global de lo que estaba pasando. Y en el caso de Allende, entonces, vemos que todas estas políticas que estaba haciendo, todo lo que empezó a generar con lo que sería este modelo económico, y sí que estaba en Chile, hasta por lo menos cuando Allende asumió el rol de nacionalizar nuestros productos y junto con ello entonces generar una protección a esto, empezó a llevar a que obviamente empresarios y políticos en oposición empezaron a ver este gobierno de Allende como un peligro, ¿ya? Y ahí entonces donde se implementan estos como tratados que tiene Estados Unidos y planes para que esto no avanzase. Por eso vemos lo que sería este apoyo de Estados Unidos para desarrollar el golpe de Estado, porque la idea era que no avanzara estas ideas socialistas de Allende dentro de nuestro país, porque también habían intereses extranjeros en nuestros recursos naturales. Y junto con ello entonces vemos que obviamente Allende, como iba cumpliendo con lo que estaba proponiendo, teníamos un sector que cada vez iba generando como más problemática, y lo que le sucede a Allende también, que lo vimos en las clases anteriores, es esta polarización también dentro de su propia coalición. Ya la coalición yo le mencionaba que era en estos partidos que están apoyando al presidente o presidenta. La coalición entonces se empiezan a generar como problemas, tensiones dentro de lo político, entonces como que dentro de su propio núcleo tiene problemas políticos y tiene la oposición también, y junto con ello entonces se le hace un bloqueo a Chile en cuanto a sus productos, y esto va a llevar a que se empiecen a desarrollar las condiciones, que estas condiciones no solamente pasan en Chile. Estas condiciones que yo les mencionaba suceden en todo el resto de Latinoamérica, que van a llevar entonces que se desarrolle un golpe de Estado. Y como estaba mencionando este video, hay gente que realmente apoya a lo que sucedió en el golpe de Estado hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay personas que dicen que era la única forma de solucionar lo que estaba pasando en nuestro país, y eso era lo que estábamos viendo más que nada como en esto global de la economía, lo político, lo social,
que se estaba viviendo y se estaba arrastrando de lo que sería la revolución industrial, para que vean que esto es como una bola de nieve que cada vez va creciendo más y va generando entonces los conflictos que hasta el día de hoy estamos visualizando. Ya esto es como que lo que le expliqué, es todo lo que hemos estado viendo, pero mucho en resumen, ¿sí? ¿Estamos bien entendiendo por qué estamos viendo la economía? ¿Sí? Y todos estos puntos como importantes, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda sobre esto? Ya. También dentro de lo que sería entonces todo lo que le he dicho yo es previo al golpe de Estado. Con relación al golpe de Estado como tal, tenemos una ruptura importante en todo lo que se había desarrollado con Allende y con Frei y todo lo que se había ganado a nivel mundial, porque cuando ocurre este golpe de Estado, hay un antes y un después en lo que sería la economía, la política y lo social. Ya todo lo que se había logrado concluir con el gobierno de Allende, que sería como esta nacionalización y como que generar estos empleos y regularizar todo lo que las reformas y todo lo político, va a irse a la basura con este golpe de Estado. ¿Por qué? Porque reestructura todo. Ya cuando asume la Junta Militar en el 73, se empieza ya a hacer este movimiento. Ya se busca ya empezar a implementar lo que sería este sistema neoliberal, que es sumamente importante que entiendan que Chile fue como el laboratorio, que siempre se le dice laboratorio, de lo que es el nuevo modelo económico. Ya porque el modelo económico anterior había decaído, que era el modelo Easy. Entonces la idea era implementar un nuevo modelo que bajara la inflación, que generara un aumento económico y todo eso. Y obviamente Estados Unidos ya no está interviniendo en lo que sería la economía, haciendo un bloqueo. Entonces empieza a mejorar. Ya por eso siempre se dice que Pinochet mejoró la economía y todo eso. Y en algunos videos obviamente decía que claro, sí, hubo lo que sería un avance en la economía, pero a costa de, por ejemplo, desempleos y a costa de lo que sería la flexibilización dentro del contrato laboral. Ya entonces como que en ese caso se le atribuye mucho a la dictadura que mejoró lo que sería la economía, pero obviamente se iba a mejorar porque ya no existía este bloqueo de Estados Unidos, por ejemplo, en primer lugar, y además de ello generó una disminución del gasto público. Entonces, ahí vemos esta contradicción en lo que sería lo que sucedió realmente con lo que la gente dice que pasó. Por eso es importante ver diferentes fuentes, porque después en el segundo bloque vamos a ver lo importante de las personas que entregan información con su propia apreciación personal o desde fuera. Vamos a ver cómo lo que serían las fuentes externas y cómo hablan de lo que sería la dictadura. Junto con ello, entonces, como yo les mencionaba, esta dictadura, esta implementación de lo que empezaba a ser como este nuevo orden, aparte del modelo económico, empezó a generar esta nueva constitución. Ya, entonces está todo completamente ligado. Las personas no podían votar, nunca tuvieron voz dentro de esto de consulta ciudadana ni nada. O sea, olvídense que alguien hubiera convocado a una asamblea para hablar sobre lo que sería la nueva constitución del 80. Entonces, cuando ya se crea, solamente se le dice a la gente, ¿usted la aprueba o la rechaza? Lo mismo que vivimos en este contexto del 2022. Pero la diferencia es obviamente la consulta ciudadana. Por ello, entonces, y vuelvo a recalcar, y lo voy a recalcar siempre, la ruptura dentro de la historia, dentro de la línea histórica que hemos estado viendo con lo que sería este régimen militar, que lo cambia absolutamente todo. Y eso también va a generar consecuencias directas a cómo la sociedad ve porque estamos viendo lo que serían las nuevas votaciones a final de año para tener un presidente o presidenta. La gente, obviamente, con este régimen tiene un miedo, tiene un trauma, obviamente, a lo que sería entonces volver a vivir ciertos procesos. Ya, y esto es sumamente importante entender
porque la dictadura vulneró derechos humanos que se habían generado por todo el contexto de las guerras mundiales en Europa, y junto con ello entonces también vulneró a lo que sería el Estado de Derecho, ya, o sea, todo este proceso como democrático, en donde los presidentes generaban políticas públicas para ayudar a las personas, eso se rompe completamente en este periodo de régimen militar. Entonces las personas, obviamente, quienes vivieron el golpe de Estado de ciertos lados, porque obviamente tenemos diferentes lados de la moneda, que viven este proceso, van a decir, ya, no, sí, Pinochet fue excelente, fue el presidente de Chile y lo hizo súper bien y todo. Por otro lado, no, fue un dictador y todo eso. Y la idea es que tengamos como la globalidad entonces de los sucesos reales que se estaban viviendo. En Full, con Segundo Medio, habíamos estado viendo los archivos desclasificados de Paraguay, en donde gracias a esos archivos podemos afirmar entonces todos estos procedimientos que se hacían para llevar a cabo entonces represiones, secuestros, torturas, porque Paraguay era como la oficina oficial de este periodo de dictaduras en América Latina. Ya, entonces, en ese caso, eso sería en cuanto a estos temas, y después, en el segundo bloque, vamos a empezar a ver lo que sería cómo de diversas fuentes, entonces, vamos a ver lo que sería esta apreciación sobre el estudio del golpe de Estado, ¿ya? Por eso siempre les coloco diferentes videos, aunque ustedes digan, ¿qué tiene que ver Dr. File? Y, él intentó ser presidente también de nuestro país, ya por si acaso. Hablando de esto otro, o porque hay un extranjero hablando de los sucesos de Chile y todo eso. Bueno, lo vamos a ver en el segundo bloque con relación a las fuentes historiográficas que estudian entonces este golpe de Estado y cómo lo retratan. Ya hay diversas, muchas. Por eso yo le digo que depende como de la persona que genera entonces como esta documentación, estas investigaciones, va a depender de lo que te quieren decir. Si un historiador o historiadora está ligado como a cierta área política, obviamente va a escribir entonces sobre ciertas cosas o le va a dar más importancia a hablar sobre una cosa por sobre otra. Ya, entonces ahí terminaríamos como con todo este proceso de lo que sería la dictadura, el modelo económico neoliberal. Tenemos lo que sería entonces las privatizaciones, que son sumamente importantes porque va a generar consecuencias directas hasta el día de hoy. Hay privatización de empresas que antes eran públicas, por eso le digo yo que la dictadura rompe con todo lo que se había logrado hasta ese momento, en donde el rol del Estado era bastante importante. Ahora, con este nuevo sistema neoliberal, entonces pasa a segundo plano lo que sería el Estado. Y bueno, las empresas estatales, que antes eran empresas públicas, pasan a los sectores privados, como las telecomunicaciones, lo que sería energía, salud, transporte, todo es privatizado, y genera entonces que en nuestro país haya esta desigualdad entre quienes pueden acceder a estos servicios privados o a quienes no. Hay un incentivo también a las empresas privadas porque obviamente en el marco legal, que sería esta constitución, se le da libertad para operar sin lo que sería una intervención estatal. Entonces dentro de la constitución se van generando como estas leyes en donde el privado tiene entonces su libertad de actuar sin la intervención directa de lo que sería el Estado. Las consecuencias, entonces, vemos que estas privatizaciones crearon un sistema económico concentrado donde hay grupos de conglomerados privados que están vinculados a lo que sería el poder político. Ya eso hay que decirlo. Que dominaban entonces sectores claves de la economía, y a largo plazo entonces esto va a concentrar lo que serían las riquezas en unos pocos y generar lo que sería la desigualdad social.
Hay un cambio también dentro de las relaciones y los derechos laborales, porque también se llevaron a cabo reformas laborales que afectan entonces a los derechos de los trabajadores, que eran los que les mencionaba yo, que habían desempleos, que habían flexibilización dentro de los contratos, que generaba entonces que las empresas pudieran despedir a sus empleados y junto con ello entonces que no haya una recompensación ni nada, ni un tema de protección al desempleo, ni nada de esas cosas. Hay una desregularización laboral entonces porque hay menor protección a los trabajadores y condiciones laborales y estabilidad del empleo que van decayendo. Hay una represión sindical, obviamente, porque a nivel histórico, desde lo que sucedió con la Revolución Industrial, los sindicatos son sumamente importantes. Los sindicatos en su origen empezaban a funcionar de manera clandestina y después se consolidaron dentro de lo que sería el empleo. Pero entonces con la dictadura vuelve a ser invisibilizado, ¿ya? Con relación a estas reformas que favorecen a la reducción de los costos laborales para empleadores, contribuyen entonces a lo que sería este crecimiento económico que les mencionaba yo, pero genera una precarización del trabajo y una creciente informalidad laboral y una reducción de la capacidad de los trabajadores entonces para reducir para exigir lo que sería mejores condiciones laborales. Porque obviamente no tenían con quién empezar como a generar esta conversación de, oye, me están pagando mal, o no tengo como estas regularizaciones, y esto va a llevar a lo que sería estos sindicatos oprimidos, ocultos, invisibilizados, donde no podía ayudar realmente a la gente que trabajaba en ciertos sectores, ¿ya? Entonces, eso en relación a este tema, porque después en el segundo bloque ya vamos a ver cómo las fuentes historiográficas de cómo se visualiza el golpe de Estado nacional y a nivel internacional. ¿Ya? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, dice Lisander. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda que hable ahora o calle para siempre? ¿Ya? Entonces vamos a dejar este primer bloque hasta aquí. Ya en el segundo, como les digo yo, nos vamos a meter de lleno a lo que serían las fuentes y lo importante que son las fuentes para entender la totalidad quizás de los eventos que están sucediendo, ya, porque obviamente algunas fuentes nos van a decir tal cosa y en otras fuentes nos van a decir tal cosa y no nos coincide, ya, y eso todo depende, es como cuando uno lee un libro y ve así como a la persona que lo escribió y el resumen y todo eso, y después como que vemos otro libro y así vamos viendo como quiénes lo escriben, que es sumamente importante, dónde vivió, el contexto, en qué año lo escribió, en qué lugar del mundo, todo eso dentro de la historiografía es sumamente importante. Ya, así que eso para que vayan a tomar tecito y lo dejaríamos hasta aquí este primer bloque. Ya, chao, chao, nos vemos en la... Chao, profe. Chao.